Gracias a Dios que nos permite estar aquí, adorándole, dándole gloria a su nombre y ser expuestos a la predicación de su palabra. Gracias a Dios por esta preciosa mañana. Y bueno, ya después de 13 sermones, hoy concluimos esta gran carta práctica de Santiago, que nos ha exhortado y nos ha llamado a vivir la fe práctica. En esta ocasión estaremos en Santiago capítulo 5, comenzando desde el versículo 13 hasta el 20. Hoy terminamos esta carta. Abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 5, empezando desde el versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Padre Dios bendito, gracias te damos por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias por que podamos ser expuestos a tu palabra. Te pido que seas conmigo, hables a través de mí y tu Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos y podamos aprender y ser edificados. Gracias te damos también por esta carta, esta epístola, en la cual escribió Santiago, en la cual hemos aprendido tanto. Te pido también, Señor, en el nombre de Cristo, por aquellos que no pudieron estar aquí porque salieron de viaje, pedimos que los guardes. Aquellos que no pudieron estar por enfermedad, te pido que seas con ellos y los sanes y seas con ellos en este tiempo. Gracias te damos, también con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Esta es la última porción y por lo tanto el último sermón de nuestra serie en esta carta de Santiago. Y cuando comenzamos en la introducción mencioné algo particular de Santiago, el hermano menor de nuestro Señor Jesús. Dice la tradición, registrada en varios registros de los padres de la iglesia, que Santiago era conocido como el viejo rodillas de camello. Y dicen que tenía unos callos tan grandes como los camellos en sus rodillas, porque pasaba tanto tiempo en oración sobre sus rodillas. Sea una leyenda o sea verdad esta anécdota, por esta carta, especialmente por esta porción, podemos concluir que Santiago era un hombre de mucha oración. Y lo hemos visto por medio de la carta en sí. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, dice: y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Y cómo lo pedimos? Por medio de la oración. Si te falta sabiduría, ora por sabiduría con fe a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. En el capítulo 3, versículo 9, hablando de la lengua, dice: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. ¿Y cómo bendecimos a Dios? Por medio de la oración de alabanza. Y claro que no debemos usar esa misma lengua para maldecir a personas creadas a la imagen de Dios, a quien estamos bendiciendo. En el capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos. No tienen porque no oran. Oran y no reciben lo que piden porque no oran de acuerdo con la voluntad de Dios, sino bajo sus propios deseos pecaminosos. También en el capítulo 4, versículo 9, hablando de cambiar nuestra actitud hacia el pecado, dice que su risa se convierta en lamento. Este es un lamento por nuestro pecado, y esto también es parte de la oración, una oración de confesión. Cuando confesamos a Cristo nuestros pecados con dolor,
sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y en el capítulo 5, versículo 4, habla del clamor de los oprimidos, que son una especie también de oración. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Son como una oración de angustia y de auxilio. Y ahora llegamos a nuestra porción de texto. Y aquí el tema principal no es la oración en sí, sino la oración como parte de los distintos aspectos en la vida de estos creyentes que estaban pasando, pero que también son aspectos de nuestras vidas el día de hoy. Y el asunto principal de Santiago es que una fe viva se evidencia por la oración en medio de distintas dificultades y situaciones de nuestra vida diaria. Y esto lo vemos en estos versículos. En el versículo 13 habla de la oración para tus necesidades personales y de la oración de alabanza. En el versículo 14 habla sobre la oración de intercesión por otros. En el versículo 16, la oración de confesión de pecado. En el versículo 17, la oración por las situaciones a nuestro alrededor. En el versículo 19 y 20, aunque implícitamente, nos anima a orar por los hermanos, por la iglesia. Entonces, lo que Santiago nos muestra es que la práctica de la fe es sinónimo de una vida de oración. Y que la oración no solo es una parte importante de la vida del creyente, es también lo que debemos hacer en respuesta a cualquier situación de nuestras vidas. Y lo veremos bajo 5 puntos. La oración de petición en sufrimientos, oración de adoración en gozo, oración por causa de debilidad, oración de confesión de pecados y una exhortación final. Y bueno, dice el versículo 13, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Aquí la palabra para sufre es la misma palabra que usó en el versículo 10 para hablar de las aflicciones que pasaron los profetas. Y no tiene que ver específicamente con un sufrimiento físico que uno pudiera llegar a pensar. Esta aflicción o sufrimiento tiene un amplio espectro, tanto emocional, físico, espiritual, financiero, relacional, de pérdida o incluso en persecución. En el versículo 10 nos habló acerca de la paciencia y aflicción de los profetas. Y sabemos que ellos sufrieron de muchas maneras, pero principalmente ellos sufrieron persecución. Entonces, todo esto incluye este sufrimiento. Es decir, cualquier situación en la vida que te trae dolor o sufrimiento, estrés, te hace sufrir. De hecho, algunos traductores lo escriben así: ¿hay alguno entre ustedes con problemas? La palabra que usa aquí es kakopateo, que significa sufrir, soportar durezas, problemas, aflicciones, penalidades. Pero parte de la palabra que dice es pateo, que significa caminar. Y la idea que nos da con esto es que son situaciones que se atraviesan en nuestra vida. Entonces nos habla de cualquier situación que nos cause sufrimiento. Con esto podemos traducirlo como atravesar dificultades, experimentar adversidad o sufrir penalidades. El apóstol Pablo, para alentar a Timoteo, usa esa misma palabra que usa Santiago en 2 de Timoteo 2:3. Dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Esa es la palabra, sufrir penalidades. En nuestro caminar cristiano llegarán las dificultades. Habrá pruebas, habrá tentaciones. Y eso es precisamente lo que debemos hacer: sufrir con paciencia, aguantar los sufrimientos y las dificultades de esta vida en fe. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, Santiago nos dice que haga oración. Ahora, suena sencillo, pero vamos a ampliar esto. En primer lugar, esto es un imperativo, es un mandato, no es algo que está diciendo pueda ser opcional. No está diciendo que habrá situaciones que sufrirás y que puedas saltarte el remedio que está sugiriendo y todo va a salir bien. Si quieres salir del problema o recibir fuerzas para soportar, tienes que orar. Es algo que todo cristiano debe de hacer en medio de las dificultades. Podemos decir que debería ser como una reacción natural ante las difíciles circunstancias, una reacción natural del creyente ante los problemas. Hay problema, vas a oración. Hay dificultad, vas a oración. Oración. Orar por todas las situaciones de nuestro diario vivir. Ahora, debe ser una reacción natural, mas no una mecánica o automatizada.
sino una reacción que sea bien pensada, una respuesta que sea con inteligencia. Realmente saber que Dios contesta la oración en fe. La oración es la respuesta correcta y saludable del creyente, acudir a Dios, quien es dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero también este verbo es un presente indicativo, es una acción continua. Esto se puede traducir así: que no cese de orar, que permanezca constante en la oración. Es lo que Pablo también les dice a los tesalonicenses: orad sin cesar. Y tenemos que hacerlo con fe. Dios puede mover la aflicción, Él puede ayudarnos, darnos sabiduría para salir de ese problema, pero solo si Dios quiere. Y debemos someternos en oración a su voluntad. Si es la voluntad de Dios, saldremos de nuestro sufrimiento. Pero recordemos que a veces Dios es quien trae ese sufrimiento a nuestras vidas para probarnos, para moldearnos, para trabajar en nosotros santidad y producir en nosotros frutos del Espíritu Santo, frutos del Espíritu. Pero la oración es también el medio por el cual Dios fortalece y nos da de su inmensurable gracia para resistir los problemas y sufrir como buen soldado de Jesucristo. Entonces, nuestra oración no debería ser solo para buscar la salida, sino más bien para buscar fortaleza espiritual. Porque Dios a veces manda estos sufrimientos precisamente para que nos humillemos delante de Él y le busquemos más en oración. Así que independientemente de lo que Dios esté trabajando en nosotros, nuestra respuesta a las dificultades de esta vida debe de ser de doblar nuestras rodillas en oración. Eso es lo que Dios nos recomienda por medio de Santiago, que cualquiera que sea la naturaleza de las aflicciones por las que podamos atravesar en nuestra vida, ya sea moral, espiritual, emocional o física, el remedio más eficaz es la oración continua. Orad sin cesar. Otra vez, no es solo una oración y ya, y queda el asunto. Es orar y orar y orar y orar. Entonces Santiago nos anima a orar por nuestras necesidades personales. Pero ¿solo debemos orar cuando las cosas están mal? Santiago nos dice: de ninguna manera. Debemos orar en los problemas, pero también debemos orar en las alegrías y en las bendiciones. Aquí, como en los proverbios, tenemos el contraste. Versículo 13 dice: ¿está alguien alegre? Que cante alabanzas. La palabra aquí para alegre es estar de buen ánimo, contento, con gozo, que es lo contrario a sufrir o estar en aflicción. Y la expresión que cante alabanzas viene de una sola palabra, que es psalo, que significa cantar, hacer melodía, cantar salmos. Esta misma palabra Pablo la usa en Efesios 5:19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Ahora, esta palabra era usada en el griego para referirse a cuando jalas la cuerda y la sueltas. Por ejemplo, cuando tiras el arco, tienes que jalar la cuerda y soltarla. Pero también era usado en los instrumentos de cuerda, como por ejemplo la guitarra, que tienes que jalar la cuerda y soltarla. Esa es la idea que da esta palabra. Una mejor descripción de la palabra es hacer sonar o vibrar algo por tocarlo, tocar algún instrumento para hacer melodía. Esa es la idea que nos da esta palabra. Ahora pudieras pensar, bueno, entonces si estamos alegres, debemos adorar, cantar y no orar. El problema es que no hay diferencia. No nos adoramos a nosotros mismos. No cantamos para sentirnos mejor. Cantamos porque queremos decirle a Dios lo que sentimos. Nos expresamos a Dios por medio de estos cantos. Por esto la importancia de tener letra bíblica en los himnos que cantamos. De hecho, la oración es parte de nuestra adoración a Dios y a veces tendemos a olvidar esto. Y cantar salmos y cánticos espirituales es parte de esa misma adoración. Van de la mano porque le cantamos a Dios y por lo tanto es una forma de oración. Así que cuando estamos alegres, dice Santiago, debemos orar para alabar a nuestro Padre Celestial por su gran bondad, por su gran misericordia. Santiago entonces nos manda a orar cuando las cosas están mal, pero también cuando las cosas están bien. Y es importante notar el contraste,
Porque como creyentes tendemos a caer en la tentación de solo orar en las necesidades y descuidar nuestra relación con Dios cuando estamos felices o cuando hay bendición en nuestra vida. Y eso es lo que pasa continuamente en nosotros. Estamos bien, no tenemos necesidades y dejamos la oración. Nada más llega un problema a nuestras vidas y nos arrojamos de inmediato a las rodillas porque sabemos que necesitamos de Dios. Tenemos esta mala costumbre en nuestra condición pecaminosa de solo orar cuando hay problemas, de solo buscar a Dios cuando las cosas están mal, y no como un estilo de vida que está en constante oración. Por cualquier situación de la vida, estar en constante oración. El gozo también debe de ser una razón para el creyente, para ir a Dios en oración y no dejarlo ser un instrumento que nos aleje de Dios, sino convertir ese gozo en dependencia y alabanza a Dios por medio de la oración. Porque pasa mucho que comenzamos a alabar a la creación en lugar del Creador cuando estamos con gozo, estamos felices con lo que tenemos. Nos da gozo poder tener las cosas materiales y nos olvidamos de quién fue quien nos dio esas bendiciones. Y ese es un problema muy serio. El pecado puede tomar raíz en medio de nuestra comodidad, en medio de nuestro gozo. Entonces debemos aprender a canalizar nuestro bienestar, nuestro gozo, de esas bendiciones que provienen de Dios. Debemos canalizarlas hacia una adoración a Dios. Y esto es una oración de adoración. Ahora bien, esta oración no solo debemos verla como adoración, pero también en acción de gracias. Una forma de alabar a Dios es dándole gracias, reconociendo que todo lo bueno y el gozo que experimentamos solo provienen de Él, de su misericordia y de su gracia. Reconocer su amor, su bondad, sus atributos en general y darle gracias. Darle gracias por su provisión, por su cuidado. Esa también es una forma de adoración. Y debe también entonces siempre estar en nuestras oraciones una oración de gratitud. Pablo siempre daba gracias a Dios y nos anima a siempre dar gracias. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestras oraciones en todo momento también deben de incluir adoración y acción de gracias como una forma de adoración, no solo en los momentos de gozo, sino también en los momentos de dificultad. Como lo puso un predicador, estos dos puntos en contraste convierten nuestra oración en una de adoración por medio de decir por favor y gracias. Entonces, ya sea en gozo o ya sea en medio de la adversidad y la dificultad, el cristiano vive su fe por medio de estar siempre en una hermosa comunión con Dios por medio de la oración. Luego dice el versículo 14: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora bien, cuando leemos este pasaje por la traducción, pensamos en una enfermedad y podemos pensar desde una gripa hasta algo tan grande como cáncer. Sin embargo, la palabra usada aquí no es literalmente una enfermedad. Hay una implicación en la palabra que limita, para empezar, el tipo de enfermedad. La palabra que está usando aquí es asteneo, que significa débil, impotente, sin fuerzas. Entonces nos da la idea de una enfermedad muy severa que incapacita a la persona. De hecho, está tan incapacitado que no puede ir él a los ancianos, sino que tiene que mandarlos llamar, tiene que mandar por ellos para que ellos sean quienes vengan a él. En el Nuevo Testamento vemos esta misma palabra en muchas partes como enfermedad, pero relacionados precisamente al significado de la palabra. En Juan 4, cuando el hijo de un oficial es sanado, nos dice que estaba enfermo y usa esta misma palabra en Capernaum, al borde de la muerte, dice.
En Juan 5 volvemos a ver esta palabra en relación con un paralítico que tenía 38 años esperando en el estanque de Betesda. En Juan 11 tenemos aún otro ejemplo con Lázaro, quien estaba enfermo y que finalmente murió. En Hechos 20:35 se traduce como deben ayudar a los débiles. No se está refiriendo a los enfermos, sino a los débiles. Pero lo usa, por ejemplo, también en Romanos en varias ocasiones para referirse a una debilidad espiritual. Pablo lo usa así en Romanos. Ahora, ¿por qué hacer este énfasis? En primer lugar, porque así es como Dios lo expresa en su palabra. Pero también para mostrar que el remedio es distinto en un caso más severo. Cualquier enfermedad que podemos sufrir es un tipo de sufrimiento. Así que en este caso ya está cubierto en el primer punto. ¿Está sufriendo por alguna enfermedad? Entonces orad sin cesar. El asunto aquí es alguien que pudiera... El asunto aquí es que alguien que pudiera, por ejemplo, tener una gripa y quiere llamar a los ancianos para sanidad. Eso no es el énfasis que Santiago quiere poner en esta situación. No podemos pensar que este remedio es para todos los enfermos. Cuando uno está enfermo, lo primero que nos dice es orar y después llamar al doctor. En este tiempo no era fácil conseguir un doctor para tratar asuntos serios de salud. No es como ahorita que vas rápido, aún similares te atienden, te mandan a hacer un diagnóstico, consigues de un día para otro el resultado y luego ya te pueden dar el medicamento apropiado. Y por medio de la oración tener salud de vuelta. Ahora bien, eso es por un lado. Como vimos, este asunto no es solo debilidad física por causa de una enfermedad. Por el contexto del Nuevo Testamento, y de hecho en el contexto de toda la carta de Santiago, esto también abarca una debilidad espiritual. Por toda la carta de Santiago, él ha tratado con un tema, la práctica de la fe. Estos creyentes estaban teniendo una serie de conflictos y todas las instrucciones de Santiago son con relación a esas dificultades, de cómo vivir la fe en medio de esos problemas que estaban sucediendo. Entonces la pregunta que nos debe de surgir en el contexto es que tiene que ver la enfermedad física con los conflictos que estaban teniendo estos hermanos. Podemos ver que encaja más hablar de debilidad espiritual. Estaban amando más las riquezas, no estaban controlando su lengua, había pecado en sus vidas y una obvia debilidad espiritual en ellos. Entonces, por el contexto, no está hablando de una enfermedad en sí. Pues cualquier debilidad física o espiritual por la cual uno pudiera pasar. Si lo traducimos a lo que la palabra quiere decir, sería algo así. ¿Está alguien entre ustedes con alguna debilidad física o espiritual? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Ahora, habiendo hecho esta importante distinción, también quiero aclarar algo. Entonces, ¿no deberían llamar a los pastores si están enfermos con algo como una gripe? Por supuesto que pueden. Los ancianos o pastores estamos para servirles, y si alguien necesita orar por cualquier situación, deben de llamar, pueden llamar. De hecho, si ustedes llaman a sus pastores, o su pastor en este caso, nos ayudan con nuestra tarea de velar por ustedes, porque así sabemos por qué situación están pasando y sabemos por qué orar. Si necesitan que se les visite, podemos hablar y podemos ponernos de acuerdo, y esto es un área importante. De hecho, hay una responsabilidad del pastor de buscar a los miembros y de ver cómo están. El misionero inglés Arthur G. Clarke escribe: las responsabilidades del pastor, pues, son supervisar y alimentar el rebaño. Entre los santos es necesario instruir al ignorante, visitar al enfermo, animar al que está en su lecho de muerte, consolar al triste, amonestar a los que andan desordenadamente, estimular a los tristes, ayudar a los débiles. Y esto es verdad. Pero aquí el énfasis no es que los ancianos son los que busquen. Dice que el que está enfermo o el que tiene esta necesidad, que llame a los ancianos de la iglesia. Entonces el creyente que está en alguna debilidad debe reconocer dicha debilidad y tomar la iniciativa por su propio bien de convocar o de solicitar a los pastores de la iglesia local. Uno pudiera pensar, ¿pero qué no son sus pastores? ¿No deberían los pastores saber que estaba enfermo en primer lugar y haberlo ido a visitar? Pero Santiago hace el énfasis que es el enfermo, el que está pasando por esta situación, que debe llamar a los ancianos.
entonces se vuelve una responsabilidad tanto de los miembros como de los pastores. Y los llama principalmente, dice, para que ellos oren por él. Pudiera ser que también reciban una palabra de aliento, no nada más la oración es el asunto principal aquí, pero también los llaman para recibir palabra de aliento, para palabra de fortaleza. Pero el asunto aquí es de orar unos por otros, de ver la necesidad por la que está pasando y de orar los unos por los otros, exponer nuestras necesidades y peticiones a otros hermanos. Y esa es la idea de esta visitación pastoral. Es primordialmente una oración de intercesión. O si lo pudiéramos decir así, hacer una oración pastoral en favor de quien lo necesita, ya sea por una enfermedad que causa una debilidad física o por una debilidad espiritual. Ahora bien, de aquí viene una práctica que ha sido muy abandonada o muy mal practicada, que es la unción con aceite. La práctica de ungir con aceite no es un mandato porque no hay un imperativo, es algo que debe de hacerse solo en algunos casos y en fe en la obra de Dios, no en la unción en sí. Algunos usan mal este pasaje para malas prácticas, especialmente lo hacen porque lo ven como una ceremonia para una sanación, pero no es así porque el versículo 15 lo clarifica. Algunos sugieren que el aceite tenía propiedades curativas. No era un aceite de cocina cualquiera, era un aceite de olivo preparado con especias, tal como lo vemos en la preparación en el Antiguo Testamento. Y aunque bien pudiera ser cierto sobre la preparación, la realidad es que no tenía propiedades curativas. Otros incluso llegan a decir que esto era simbólico y por lo tanto no era algo que realmente debería de practicarse. Pero el hecho de ungir está en un contexto de acción, no en uno de metáfora. Este aceite era un aceite literal, el ungir era algo literal, era una acción que debía hacerse, pero tenía un significado espiritual. El énfasis del pasaje no radica en el aceite ni en la unción, sino en el ministerio intercesor de los ancianos y del poder del Señor, porque esta unción, dice, debe de hacerse en el nombre del Señor. Jesús nos dice esto en Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y rápidamente, hacer mención de que esto no quiere decir que todas sus oraciones deben de terminar en el nombre de Jesús. Está hablando de una representación. Nosotros podemos acercarnos en el nombre de Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que se está refiriendo a hacerlo en el nombre del Señor. Entonces podemos concluir que el acto de la unción con aceite no era para sanar, sino más bien como en el Antiguo Testamento, que se usaba para ungir a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Esta unción entonces es un simbolismo de la presencia del Señor, de su cercanía, y simboliza la obra de la gracia de Dios en la vida de una persona. Con esto en mente, esta es una práctica de que debe realizarse si la persona así lo desea, y no algo como necesario u obligatorio. Porque muchos incluso llegan al punto de que si una persona está muy enferma, dicen, entonces necesita ser ungido con aceite. Pero el asunto es que si la persona no lo desea, no lo hace con fe. Y esto debe hacerse con fe, porque si no, de nada sirve. El aceite no hace algo especial. Quien unge no está haciendo algo especial. Entendiendo esto, podemos ver que todo el énfasis de esta práctica recae en la gracia y en el poder de Dios. Así, toda la gloria es para Dios y no de los hombres. Y eso se ve claro en el versículo 15. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí la palabra enfermo es distinta. Ya no es la misma palabra para debilidad. Aquí la expresión es estar agotado, estar exhausto, estar fatigado en extremo. Esto nos pinta nuevamente no de alguien enfermo solamente, sino de alguien con extrema fatiga en lo físico o espiritual o emocional. Tal es el punto de este agotamiento que necesita que otros intercedan por él.
particularmente los ancianos. Y esa oración de fe, dice, restaurará a esta persona. El Señor le dará nuevas fuerzas, lo levantará, lo sostendrá y lo pondrá de nuevo, hablando nuevamente de esa debilidad, no necesariamente de sanar una enfermedad, sino restaurarlo con fuerzas de esa debilidad. Verán, esta es una promesa del Señor. Y el problema es que si oramos con fe, ¿por qué algunos no sanan? Porque esta promesa no es de sanación de enfermedades. Es una promesa de restauración de fuerza espiritual para sobrellevar el problema. En eso está la promesa. Y de hecho, encaja con el siguiente versículo. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí Santiago reconoce la posibilidad de que hay pecado en la vida de este creyente. Esto es un asunto espiritual y por lo tanto puede haber pecados involucrados en la situación de este hermano. Estos pecados pueden haberle traído esta debilidad espiritual e incluso a veces ese mismo pecado trae enfermedades severas, pero es por causa del pecado. No todos los pecados resultan en enfermedad, pero algunos pecados sí traen como consecuencia enfermedades severas. O incluso puede haber enfermedad en nuestras vidas como disciplina de parte de Dios. Entonces, al reconocer la necesidad de Dios en sus vidas por causa de esta debilidad, también reconocerán su pecado y habrá arrepentimiento. Debemos considerar que también los pecados obstaculizan nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, hay debilidad y hay disciplina en nuestras vidas. Pero al reconocer esto y confesarlo, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esto nos lleva al cuarto punto, versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ahora, antes de continuar, siguiendo el hilo de pensamiento, la palabra aquí para sanados no es sobre una enfermedad física. Esta palabra se usa en Hebreos 12, versículos 12 a 13, para referirse en una forma de metáfora a una sanación espiritual. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. El 1 de Pedro 2:24 se usa para sanación espiritual. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, esta idea va de acuerdo con el resto del pasaje. Muy probablemente hay pecado y por lo tanto hay un problema, hay una debilidad que está sucediendo en la vida de este hermano. Entonces dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Esta práctica también es muy descuidada y es la práctica de la rendición de cuentas. Debemos rendir cuentas a otros hermanos en la fe, en el contexto de la iglesia local. Y esto es algo de lo más saludable para cualquier creyente en medio de las dificultades. Él debe buscar, la responsabilidad del creyente debe buscar a otros hermanos maduros en la fe para apoyo espiritual, consejería y rendición de cuentas sobre nuestros pecados. La confesión de pecados es una forma de ayuda espiritual saludable que necesita ser practicada con más frecuencia en la iglesia. Ahora, no hablamos de una confesión pública, no se trata de que van a pasar aquí al púlpito y van a exponernos sus pecados. Tampoco se trata de una confesión, como una confesión católica, como lo vemos, donde están encerrados en un lugar con un sacerdote y él escucha los problemas de todos, los pecados de todos y les da una receta mágica. No se trata de esto. Esta es una confesión en privado a una o dos personas de confianza para ayudarse mutuamente, para estimularse a la oración, al amor y a las buenas obras. Y la palabra aquí para confesar conlleva un mutuo acuerdo el uno con el otro. Y esto es algo por el propio beneficio de uno mismo. Verán, todos como creyentes estamos en una guerra, en una batalla espiritual. Y por lo tanto, como en cualquier guerra, los soldados se apoyan unos a otros. Unos cubren mientras otros se mueven hacia adelante. Otros cargan a los heridos. Pero ningún soldado siempre está solo. Toda buena estrategia militar hace uso de pelotones o escuadrones.
Y esto no es necesariamente hablando de 20 o 30 personas. Pueden ser solamente 2. Como en el caso cuando se enviaron 2 espías a la tierra de Canaán. Se envían 2 espías para ver la tierra. De hecho, Eclesiastés lo dice de esta manera: más valen 2 que 1 solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Entonces, el hecho de poder tener a un hermano maduro que nos ayude con nuestro pecado será más fácil de lidiar. Nos podrá decir qué acciones tomar, nos podrá ayudar a lidiar con este pecado. Si uno cae en pecado, el otro le podrá levantar. Tener a otro ante quien hacernos responsable puede animarnos también a luchar contra el pecado. Y por lo tanto, la rendición de cuentas es un instrumento muy útil en la batalla contra el pecado. Un hermano responsable puede estar ahí para animarte, para reprenderte, para enseñarte, regocijarse y llorar contigo. Todos deberíamos tener al menos un hermano de confianza con quien hablar y poder confesar nuestras luchas, nuestras debilidades y nuestros pecados. Y no necesariamente tiene que ser un anciano. Santiago exhorta aquí a confesar los pecados unos con otros, con los miembros de la iglesia. Pero sí es importante hacer notar que sea un hermano maduro en la fe. Y bueno, y estos pecados no solo son pecados personales, también pueden ser pecados cometidos contra otros hermanos. Esto es cualquier pecado que te esté ocasionando algún problema, alguna debilidad espiritual. También es importante notar que no todos los pecados necesitan ser confesados a otros hermanos. Todos los pecados tienen que ser confesados a Cristo, pero no todos los pecados deben ser confesados a otros hermanos. Solo los pecados con los que más estamos batallando y en los cuales reconocemos necesitamos ayuda. No podemos solos, y es importante entonces poder ir con otro hermano y decir: hermano, estoy batallando con este pecado. ¿Se imaginan si tuviéramos que confesar todos nuestros pecados, todos nuestros pensamientos? Pero no se trata de eso. Se trata de poder recibir la ayuda en esos problemas y en esas situaciones que más estamos batallando. Y una vez más, esta práctica de la rendición de cuentas y confesión de pecados no es meramente para confesarlos, sino el propósito principal, como nos enseña Santiago, es la oración. Dice: confiésense y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces se confiesan los pecados, pero también oran por estos pecados, por perdón y por fortaleza para soportar la tentación, para soportar las pruebas. Y estos dos, dice Santiago, es para que sean sanados espiritualmente, para que haya perdón, para que haya reconciliación. Es decir, es para el bien mutuo de los hermanos. No solo oramos a Dios en confesión, pero también oramos por perdón. Entonces el propósito de la rendición de cuentas y la confesión de pecados es para ser sanados, ayudarnos en nuestras debilidades, ser fortalecidos, ser animados en la fe y crecer por medio de la oración. Y luego Santiago hace un comentario acerca precisamente de esto, de la oración. El versículo 16, en la segunda porción, dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, al igual que el versículo muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, este también se han vuelto amuletos en la fe cristiana y han perdido el sentido por el cual fueron escritos. Santiago es recordado, conocido por ser un hombre de mucha oración. Él practicaba la oración constante en su vida. Así que analicemos esto en lo que nos está queriendo enseñar. Primeramente, habla de la oración del justo. Para empezar, no hay justo ni aun uno, nos dice Pablo. Entonces, este justo es un creyente que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús y que se mantiene creciendo en los frutos de justicia. Entonces, para empezar, no es cualquier oración de cualquier persona. La expresión aquí puede lograr mucho, también puede verse como que tiene mucha fuerza. El énfasis está en el poder que una oración tiene cuando es hecha por un hijo de Dios que tiene manos limpias y un corazón puro delante de Dios. Ahora, la parte que dice eficaz de esta oración está en dos partes.
En primer lugar, es eficaz por el poder del Espíritu Santo en nosotros, quien habla con gemidos indecibles por nosotros. Pero también por la vida del justo, quien está orando de acuerdo con la voluntad de Dios y en fe. Eso es lo que hace una oración eficaz. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Pudiéramos parafrasear lo que nos dice Santiago. La oración del creyente, hecha bíblicamente y en fe, puede lograr mucho. Ahora, en el contexto pudiera parecer que está refiriéndose solo a esa oración de confesión, pero no hay nada que apoye esa conclusión. Aquí parece ser más como una idea concluyente acerca de la oración, porque en el versículo 19 ya va a pasar con una última exhortación. Entonces podemos decir que esta es una especie de conclusión sobre lo que está hablando acerca de la oración. Y el ejemplo que le sigue apoya esta idea. Entonces, en general, la oración del creyente que se hace bajo la voluntad de Dios, en fe y en el Espíritu, es una oración que será poderosa. Y es poderosa y puede lograr mucho porque es Dios quien la responde. Él es el que oye y Él es el que responderá la oración. Y para ejemplificar este poder de la oración del justo, pone a Elías como ejemplo, versículos 17 y 18. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago describe aquí a Elías, a pesar de ser un hombre de fe, lo describe como un pecador sujeto a las mismas tentaciones que nosotros. Muchos pudieran ponerlo a lo mejor en un pedestal y hasta hacerlo un santo, pero Santiago hace ver que no era por Elías, sino por su oración que tuvo poder, porque él oró fervientemente y con fe. Elías no era ningún superhombre, era un hombre con las mismas tentaciones con las que nosotros lidiamos. Él tenía las mismas debilidades que nosotros sufrimos: desánimo, cansancio, frustración, etc. Él fue un pecador más, pero fue uno perdonado por gracia y que por su fervor en la oración y su fe logró mucho. Elías no era diferente de nosotros y tenía el mismo Dios que nosotros tenemos. Como ya mencionó Santiago, el labrador espera su lluvia a su tiempo, la cual es de bendición y por la cual tiene su sustento. Y Elías dice que oró para que dejara de llover como señal de castigo por la apostasía de Israel. Dios castigó al pueblo con una larga sequía que, nos dice Santiago, duró por 3 años y 6 meses. Y después de ese tiempo, el pueblo se arrepintió y hubo un acercamiento a Dios. Y Elías, dice, volvió a orar para que lloviera. Y en Primera de Reyes 18:45 dice: al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. No solamente lluvia, hubo gran lluvia. Y con esta lluvia la tierra produjo su fruto nuevamente y hubo bendición. Entonces, por la oración del justo puede haber castigo y justicia, o puede haber mucha bendición. Clayton Harrop comenta: si la oración de un hombre puede alcanzar tanta efectividad hasta controlar el tiempo atmosférico, ciertamente el pueblo de Dios no debería vacilar en orar por aquellas cosas que son de importancia en sus vidas. El poder de la oración llega mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Entonces, con el ejemplo de Elías, simplemente nos muestra lo que puede suceder con la oración de un justo, con una sencilla oración en fe y confiando que el Señor obrará. No necesita ser un supercristiano, no necesita ser un profeta o pastor. Cualquier creyente con una fe pequeña, con fe, su oración puede lograr mucho y puede causar mucho efecto. Finalmente, última exhortación, versículos 19 y 20. Hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad
y alguien le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahora, este último no tiene que ver en sí con la práctica de la oración, sino es una última práctica que el creyente debe observar, y es la disciplina eclesiástica. Y esto nos hace referencia a Mateo 18. Y esto es como una conclusión de la carta, hablando de todos los problemas y dando instrucción de cómo ellos deberían actuar, de cómo deberían de vivir la fe con tanto imperativo que nos ha dado. De hecho, casi 52 imperativos o mandatos nos ha dado por medio de toda esta carta. Les dice, si alguien de entre ustedes, este es un creyente que se está desviando de las prácticas de la fe a la cual se está exhortando, que se está alejando de Dios y que por lo tanto está cayendo en esas actitudes y pecados que nos describen. Y ese es el punto cuando dice se extravía de la verdad. Este no es el hecho de que están pecando. El hecho es de que se están alejando de Dios, se están alejando de la verdad y como consecuencia están cayendo en pecado. La verdad es personificada en Cristo. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como lo pone William Barclay, la verdad es algo que el cristiano debe amar, es algo que tiene que obedecer, es algo que tiene que mostrar en la vida, es algo que tiene que ser dicho en amor, es algo que tiene que ser testificado, es algo que tiene que ser manifestado en una vida de amor, es algo que libra. Es la verdad. Verán, tendemos a fijarnos más en el pecado del hermano que la razón por la cual está pecando. Y eso no es actuar en amor. Tenemos que ver cuál es la raíz de ese pecado para ayudar al hermano. Y la razón por la que está pecando es porque no está amando a Dios, no está viviendo la fe o simplemente no está reconociendo la verdad de Dios en su vida. Y Santiago dice esto en el contexto de la iglesia local. Si tú ves a un hermano que está comenzando a comprometerse con asuntos del mundo más que con Dios, que está cambiando la verdad de Dios en las doctrinas esenciales, entonces debes hacerlo volver. Es decir, él se está comenzando a alejar de las verdades esenciales de la palabra y del evangelio. Y esto es algo muy serio. Y es necesario traerlo de vuelta de su error, porque puede llegar a caer en herejía o peor aún, en apostasía. Ahora, si caen en apostasía es porque no eran de nosotros, como dice Juan, pero no estamos hablando de que perderán su salvación, porque sabemos que los que ya fueron salvos por el poder de Cristo, Cristo los sostendrá. Pero por lo mismo, podemos ver la importancia que es traer a los hermanos de vuelta del error. Aunque Santiago no está lidiando aquí con el asunto del pecado, sino en la acción que debe de hacerse con tales hermanos que se están desviando. Y el resultado, dice, es que salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. En primer lugar, no lo salvará el que lo trae, no es lo que está diciendo. Lo salvará Cristo. Cristo es el único que salva. Porque si reconoce su pecado, Cristo es nuestro abogado, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Solo en Cristo hay salvación. Entonces no está diciendo que la salvación va a provenir de aquel que lo llama del error, que lo trae del error. Más bien es el resultado de traerlo de vuelta a la verdad. Es que hay vida en Él y por lo tanto su alma se salva de la muerte. Si no vuelve a la verdad, entonces se le espera una horrenda expectación de juicio y una muerte eterna. Pero también dice, y cubrirá multitud de pecados. Esto lo podemos ver como un resultado de traer al hermano de vuelta. Si este hermano que se está desviando no es traído de vuelta, él no perderá su salvación, pero caerá en muchos pecados que le ocasionarán problemas y dificultades. Podemos pensar en el caso extremo de Lot. Prácticamente, aquel que no es traído de vuelta, que es un verdadero creyente, que está en el error, podrá terminar tristemente como Lot. Pero si lo traemos de vuelta al error, al verdadero evangelio, si él practica la fe que nos ha descrito Santiago, entonces se evitará todos esos pecados y por lo tanto
no tendrá esas consecuencias en su vida. Hacer esto, traer al hermano de su error, hacerle ver su pecado, amonestarnos, esto es obrar en el verdadero amor entre hermanos. Es mostrar el amor por el hermano. Y va de acuerdo con 1 de Pedro 4:8, que dice: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Si tú amas a tu hermano, no dejarás que se desvíe o que se extravíe de la verdad. Ahora, tampoco nos dice específicamente cómo podemos traerlo de vuelta, pero las Escrituras sí nos dicen en una forma general. Es en amor, con paciencia, por medio de la palabra y con oración, aplicando la disciplina de la iglesia. Entonces podemos traer al hermano de vuelta. En esto mostramos el amor de Cristo por nuestros hermanos, en que nos exhortemos, como dice el autor de Hebreos: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, versículo 13. ¿Y a qué nos debemos exhortar? Al amor y a las buenas obras. A vivir la fe práctica que resulta en buenas obras, que da testimonio del poder de Cristo en nosotros, animándolos a vivir de tal manera que reflejemos a Cristo con nuestras vidas. Y una forma de mostrar ese amor es trayendo a los hermanos que se han desviado. Aquellos que pecaron, traerlos a confesión y reconciliación. Aquellos que no se están congregando, animarlos a que se congreguen. Aquellos que dejaron a Dios, mostrarles la luz del Evangelio. Y orar por ellos. Interceder por ellos. Implícitamente está en el texto: atraer a los hermanos de vuelta no va a ser en nuestras propias fuerzas, sino que se lo vamos a encomendar al Señor, y Él es quien va a obrar en ellos. Y esto es por medio de la oración. Esta es la exhortación final de Santiago. No dejen ir a los hermanos así de fácil. Si ven a alguien que se está desviando, si ven a alguien que está comenzando a deslizar, que está empezando a caer en pecados serios, si está comenzando a desviarse de la verdad, tráiganos de vuelta en amor. Tráiganos de vuelta en amor, con paciencia, con la palabra y con oración, aplicando la disciplina de la iglesia en amor por el hermano. Y el poder de Cristo que actúa en nosotros, por ese poder ayudémonos unos a otros y exhortémonos unos a otros a vivir una fe práctica que resulte en obras que glorifiquen a Cristo. Amén. Padre Dios, te damos tantas gracias por lo que nos has enseñado por medio de esta carta, a cómo debemos vivir la fe, a cómo debemos motivarnos al amor, a la oración, amándonos unos a otros en Cristo. Hemos sido perdonados tanto y nosotros también debemos perdonar a otros, como lo enseña la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que debemos perdonar a otros así como tú nos has perdonado, Señor. ¿Cómo no podremos perdonar a otros si hemos sido perdonados tanto? Y podamos amar a los hermanos y hacernos ver nuestros pecados y confiarnos en cada uno de nuestros pecados, tener rendición de cuentas para ayudarnos a la fe, motivarnos a las buenas obras, pero siempre todo eso en dependencia de ti, Señor, doblando nuestras rodillas en todo momento, en cada área de nuestras vidas, crecer y depender de ti totalmente. Y eso lo mostramos por medio de la oración. En ti hemos confiado, Señor. A ti te alabamos y te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por tu provisión, tanto física como espiritual, que tú provees la exhortación en su tiempo, que tu palabra llega a su tiempo y nos anima y nos exhorta y nos alienta, y podemos vivir la fe a la cual tú nos has llamado. No nos has dejado sin las herramientas, sin los instrumentos por los cuales podemos vivir esta fe, y también nos has dado tu Espíritu que habita en nosotros, el cual nos fortalece, y sabemos y reconocemos la presencia de Cristo en nuestros medios. Tenemos lo que ocupamos para vivir la fe. Ayúdanos a verlo, ayúdanos a siempre tenerlo en cuenta y a siempre estar en oración en todo momento sin cesar. Gracias te damos por esta exhortación en esta mañana. Sea
la podamos aplicar a nuestras vidas, sea edificación y podamos seguir creciendo cada día más a tu imagen. Gracias te damos, Señor bendito. Amén. Amén.